digo la verdad, no sabía si era para hacer la entrevista o para acordar hacer la entrevista. Igualmente. Bueno, ¿hacemos la entrevista? Vale, lo que le voy a consultar a Meryl es si le apetece hacerme un café. ¿Y unos churros? Oh, churros, baby. Mariana is saying if we would like to eat some churros. Daniel Cabrero puso en Twitter algo que me interesó y decidí contactarlo para hacer una entrevista. Como soy un poco tarambana, cuando lo contacté ni me acordaba que nos conocíamos. Y él me recordó que nos vimos e incluso habíamos charlado un montón en Londres en una reunión del Comité del Congreso de Diseño Participativo. Nada, no me acordaba de nada. En esa reunión estábamos armando el programa para el Congreso de Namibia, donde él después conoció al equipo con el que trabajó un tiempo y se especializó en un método que se llama personas. Daniel es un poco nómade porque vivió en varios lugares. Ahora siente que está donde tiene que estar, en Gran Bretaña, donde el diseño en el gobierno está apoyando un cambio importante. Bueno, los dejo escucharlo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Contame entonces, ¿querés presentarte al principio? Daniel González Cabrero, Daniel G. Cabrero. Soy un investigador y me dedico a la investigación de usuario. Hoy día estoy trabajando para el gobierno británico. Justamente termino esta semana que entra un trabajo para el Ministerio de Educación y comienzo otro para el Ministerio del Registro de la Tierra. Entonces, ese es grosso modo, mi trabajo hoy día. Sin embargo, como investigador he hecho una tesis doctoral que he terminado no hace mucho, que está centrada en la construcción, el codiseño del artefacto personas, que dicen en inglés, he hecho 4 casos de estudio con 4 tribus en Namibia. Entonces, ¿fuiste a Namibia y qué hiciste en Namibia? Pues en mi trabajo de tesis doctoral, la recogida de datos, a pesar de que el doctorado lo realicé en el Reino Unido, en Londres, la recogida de datos fue en Namibia porque encontré a un equipo que me resultó muy interesante, curioso, serio y funky, a la vez que muy profesional, que es el equipo de Heike Winchers Theophilus y Gereon y Colin. Y bueno, pues fui a visitarlos coincidiendo con la Participatory Design Conference en el año 2014, que se celebró allí en la capital de Namibia, Windhoek. Ahí nos conocimos. Allí nos conocimos, eso es, tú y yo también, por supuesto. No, perdón, nos conocimos en el pre-conference, que fue en Londres. Es verdad. Pero sí, por supuesto, en Windhoek es un poco nos conocimos oficialmente. Y en ese viaje, pues conocí también a estas personas que os he comentado, a Heike y compañía. Nos probamos los unos a los otros, me probaron a mí como occidental en terreno africano y les probé ya a ellos también, yo creo que como, pues investigadores de lo que están haciendo, de lo que siguen haciendo. Y bueno, pues el regreso allí me convirtió en eso, ¿no? En un investigador asociado con ellos para hacer esos 4 casos de estudio del estudio de personas. Que hice un estudio de 4 casos de estudio de personas en Namibia con la intención a priori de ver cómo las personas en sí codiseñamos personas, en este término del Human Computer Interaction, ¿no? Que se llama persona y que consiste en un representante de un grupo de usuarios que tienen, digamos, comunalidades en base al uso de una tecnología o de varias tecnologías o, en fin, el caso que se ponga uno. Y eso es, hice 4 casos de estudio con el fin de desentramar no solamente la manera en la que se codiseñaba, sino si eso podía resultar a priori en algún tipo de diferencia con lo que se denomina persona en el mundo occidental. Vamos a definir un poquito qué es una persona, porque es muy diferente de lo que en el marketing denominan como cuando hacen la división de segmentos, ¿cierto? Bueno, a priori es bastante similar porque sí, se sigue segmentando, ¿no? Es una concepción que ya parte de la, digamos, la condición occidental de las personas y de las epistemologías, de las maneras de pensar. Se trata de distribuir o de encontrar las comunalidades de las necesidades y o requerimientos y o ambiciones de las personas y en base a esos grupos que tienen esas comunidades
personalidades se segmenta a las personas. Está bien, pero si vos te basas en tu definición de personas, en lo que Alan Cooper define como personas, son personajes ficticios que están como creados de manera colaborativa para el uso en el diseño, ¿cierto? Correcto. Esa es una de las variantes. Digamos que esa es la primera variante. Hay muchas maneras de definirlo. Cooper también lo define como un arquetipo, y un arquetipo tiene muchas maneras de verse, lo de arquetipo, y un arquetipo, de la manera que yo lo concibo personalmente, es esa digamos, imagen a la que, digamos, cualquier humano que se preste a ello aspira a convertirse en esa persona, digamos, ideal, ¿no? Entonces es una especie de ideal ese arquetipo. Que te servían para los casos que estabas trabajando en Namibia. Este proyecto en Namibia se trataba de ir a encontrar de cómo intentar hacer entender o cómo intentar codiseñar esas representantes de uno mismo, por así decir, de un usuario. Yo soy usuario, pues intento representarme a mí mismo, claro. En Europa en España me resultó más o menos asequible, pero el llevar ya esta metodología a Namibia, con las diferencias culturales y epistemológicas, pues resultó en un estudio de qué métodos podían incorporar al trabajo con comunidades, con el fin de que esas comunidades nos expresasen, digamos, cómo se representan a sí mismos. Pero claro, eso lo primero que nos dio fue el problema de representarme a mí mismo. Yo me convierto en un estereotipo, porque se convertían así, se denominaban con una palabra, ¿no? Yo soy el gracioso, el otro es el viejo, el otro es el joven. Entonces, bueno, eso es una de las maneras en las que no se deben de crear personas, e intentamos evadir ese tipo de error, por así decir, e intentar aplicar métodos que resultaron sobre todo métodos de narrativa, ¿vale? Y de contar historias, para imbuir a esas personas en una metodología en la que nos contasen historias de otras personas, de terceros partidos, por así decir, en las que de alguna manera se narraban ellos mismos sin darse tanta cuenta de que hablaban de sí mismos, con lo cual evitábamos el estereotipo, ¿no? O sea, durante tu tesis de doctorado desarrollaste una metodología que es usar como el storytelling y el contar historias para desarrollar personas. Correcto, ni más. ¿Qué estaban diseñando? ¿Cuál era el contexto? Vale, bueno, pues el contexto era un poco dos vertientes. Por un lado era la vertiente, vamos a explorar cómo las personas nos autodefinimos a nosotros mismos sin un contexto tecnológico, por un lado. Por otro lado, el equipo de Heike, que he comentado al principio, lo que se estaba y se está tratando es de crear una serie de tecnologías que permitan a esos usuarios capturar su conocimiento indígena con el fin de después clasificarlo dentro de esa, digamos, maquinaria tecnológica. Eso fue uno de ellos, que es con los Herero y con los Himba. Con el caso de los Ovambo, que es otra de las tribus, estamos tratando de crear una serie de servicios para ayudar a las personas a salir del desempleo. Y luego, en el cuarto caso, que no tiene un orden, pero bueno, le llamo el cuarto, que era con un grupo de San, de la tribu esta más antigua, digamos, del mundo, así se conoce, pues era un grupo de jóvenes San con los cuales estamos tratando de investigar cómo crear servicios que les pudiesen empoderar, porque son una tribu que, bueno, están asociadas al ostracismo. Entonces, bueno, pues para evitar ese ostracismo, para sacarles, digamos, de esa autopercepción del ostracismo, se buscaba un poco con qué metodologías se podía avanzar un poco y se les podía dar ese empoderamiento a sí mismos. Grosso modo, en ese caso no había una tecnología, y creo que no la hay a día de hoy todavía en concreto. Con los Ovambos sí que había alguna cosa que era de buscar trabajo, una tecnología en base a eso, y los otros dos, como se comenta, pues este trabajo del conocimiento indígena, ¿no? O sea que en general lo que hacen es desarrollar diferentes plataformas online que les permiten a ellos, en un caso es buscar trabajo y en otros casos es como documentar su patrimonio, el patrimonio de la tribu. Correcto, y eso creo que alinea un poco con lo que nos comentaba en el podcast que hiciste con Andrea Botero. Ella no es el mismo caso, pero las tecnologías las que ella hablaba del codiseño era un poco lo mismo, darle el empoderamiento a los usuarios para crear su propia tecnología. En lo que Andrea comentaba, que recuerdo, era sobre cómo construir su medio social, ¿no? Dentro de su edificio, pues crear sus servicios, pues sí. Algo parecido, ¿no? ¿El resultado final de la tesis de doctorado cuál fue?
Pues el resultado final de la tesis fue una creación o un codiseño, digamos, parcial, hasta en cuanto a que nunca tuvimos el tiempo de validar, por así decir, o de evaluar los datos que habíamos recogido, y la interpretación con las tribus per se lo hicimos en 3 casos, en Londres, en Copenhague y en Namibia, también como medio local, pero con estudiantes. Y bueno, pues terminó en eso, en unas evaluaciones donde vimos que en el medio local se entendía muy bien, en el medio danés y en el medio británico no fueron tan bien acogidos porque había falta de entendimiento, a priori, en mi entender, por la epistemología, pero bueno, también porque no fueron evaluaciones con un tiempo muy limitado, entonces no se podía hacer a lo mejor lo que uno hubiese querido. Y bueno, pues terminó en eso, una tesis doctoral que creo que lo que hace, más que haber creado esas personas que son infalibles, porque es complicado de todos modos, lo que hice en esa tesis fue crear un principio, un inicio de, pues cómo tratar de codiseñar con gente que a lo mejor no está en el medio prevalente del sistema occidental y que tenemos variaciones y diferencias en el sistema epistemológico y la manera de pensar, y por lo tanto pues merecemos, creo que, ese empoderamiento de cómo ser representados o cómo representarnos, para que luego haya unas tecnologías que sean fieles a nuestra manera de pensar más que a la de otras personas. Llámalo la cultura anglosajona o, qué sé yo, otra cultura, ¿no?, prevalente. Entonces, a ver si entendí bien. Lo que vos estuviste haciendo es como desarrollaste una metodología por la cual se pueden desarrollar personas colectivamente con diferentes grupos que pueden tener diferentes como trayectorias o diferentes culturas. Desarrollar ese método con diferentes tribus en Namibia lo que hace es que, al tener herramientas de diseño que están hechas de alguna manera colaborativamente y hechas con estas tribus, lo que vos tenés es resultados de diseños más accesibles. Yo pienso que sí. Bueno, la premisa es un poco esa, ¿no? El ser capaz correctamente, como tú has expresado, de empoderar a esas personas para que seamos capaces de crear nuestros propios métodos, que pueden ser, digamos, una variación de los métodos prevalentes en otras culturas, o pueden ser métodos totalmente nuevos, correctamente, con el fin de crear tecnologías que, pues que tengan ese grado de, digamos, eficiencia, efectividad y satisfacción, que se da la definición un poco del user-centered design, para que se puedan utilizar y que no haya un sufrimiento, digamos, a la hora de utilizar una tecnología que quizá, pues no sé, desde que no esté en nuestro propio idioma hasta que no esté en nuestra manera de concebir el mundo, cómo entrar en esa dimensión tecnológica desde el mundo tridimensional en el que vivimos hoy día, aún. Lo último que te pregunto sobre personas, porque seguramente hay otros que están escuchando este podcast que no trabajaron antes con personas. Entonces, ¿cómo se usaron las personas que ustedes desarrollaron en el equipo de diseño después? Vamos a ver, en este equipo de diseño una paradoja, por eso había también comenzado diciéndoos un poco eso, ¿no? Que había sido un estudio in situ de cómo se pueden crear esos representantes de los usuarios, pero sí que creo que uno de los casos más, digamos, sobresalientes de esta creación, de este doctorado, es el hecho de habernos dado cuenta de que la investigación, los resultados nos han provisto de personas colectivas, ¿no?, que son un caso de persona muy poco distendido hoy día, de cómo la unión hace la fuerza, y sin tu trabajo yo no puedo hacer el mío, y así sucesivamente con otras personas, otros roles dentro de esa, digamos, maraña de personas trabajando en conjunto. Entonces, eso ha sido uno de los puntos más importantes, creo, de esta investigación. Pues a lo mejor no ha salido tan útil para allí como tal, pero creo que esto puede ser útil para abrir caminos en otros lugares donde no haya, por ejemplo, este tipo de trabajo de campo ya desarrollado como Heike lo tenía. Pues ahora mismo estoy involucrado en la escritura de un libro que tiene que ver con mi tesis doctoral, no solamente con mi trabajo de campo, sino con la literatura que yo investigué para llevar a cabo mi trabajo, y estoy, reduciendo los casos de estudio que yo planteé y llevé a cabo en Namibia y ampliando los casos de otros autores, de otras personas, para convertirlo en un libro que se va a llamar, si todo sale como debe, Personas Across Cultures, que es personas a través de las diferentes culturas, ¿no? Y bueno, pues es una compilación de eso, de casos de estudios míos y de otras personas, de otros investigadores o profesionales que hemos llevado a cabo, digamos, en el medio más allá del mundo occidental,
y donde, bueno, para celebrar un poco el 20º aniversario de esta herramienta llamada Persona, que se inventó, digamos, este hombre Alan Cooper en Estados Unidos, pues poner un poquito el punto y seguido a lo que personas pueden ser desde el año 2019 en adelante en otras culturas que no sea la occidental. Perfecto. Entonces, ¿qué consejos me das si yo tengo que diseñar para una cultura que no conozco y quiero crear un set, un grupo de personas? Pues yo creo que esta es mi experiencia y no sé si es consejo o es un poco lo que yo he vivido. Creo que sería importante intentar averiguar si hay algún grupo de trabajo, bien desde el punto de vista o desde el medio académico o desde un medio profesional, donde haya gente que se dedique a este tipo de trabajo, como yo encontré, por ejemplo, en Namibia a este grupo de Hiking y demás. Eso creo que sería importante porque esa gente a lo mejor han llevado a cabo trabajo y esa gente puede tener literatura publicada, como me pasó a mí con Heike, es como yo conocí a este grupo de personas, y eso creo que ayuda a darnos cuenta qué se ha hecho. Si estamos de acuerdo o no es otra historia, pero por lo menos hay un paso inicial. Creo que también es importante hasta cierto punto, bueno, pues investigación a lo mejor antropológica, a lo mejor investigación etnográfica que se haya llevado a cabo con ese tipo de personas o de grupos, y a partir de ahí, pues creo que eso es una avanzadilla muy importante para antes de entrar a trabajar con esas personas, poder tener, digamos, medios con los cuales informarnos y luego a partir de ahí, bueno, pues a lo mejor no nos ha servido para nada, a lo mejor hemos visto mucha importancia, como me pasó a mí en Namibia, y a partir de ahí, pues a lo mejor ya sí contactar con esas comunidades y a mi parecer, ser honesto, ser sincero, ir a lo mejor sin ningún tipo de pretensión, con objetivos, pero sin expectativas, porque las expectativas en mi vida me he dado cuenta que son muy bonitas para que se destrocen, pero la expectativa normalmente no se cumple, lo cual es maravilloso. Entonces, ir con esa manera de pensar a mí me ha funcionado hasta cierto punto y creo que grosso modo sería el consejo que os daría. Daniel investiga cómo entender a las personas sin recurrir a estereotipos. Estereotipos tipo el gracioso, el inteligente, el valiente, tratando de no ser simplista y contando historias que representen a la gente sin un contexto tecnológico. Me gustó cuando dice que no hay tecnologías en concreto que puedan empoderar más a las tribus que reconocerse útiles, por ejemplo, para buscar trabajo. Era parecido a lo que Andrea Botero contaba en el primer episodio, no en el segundo, con la gente creando sus propias herramientas para construir su comunidad. Él habla de encontrar un tipo de personas colectivas. Yo lo entiendo como un grupo de personajes ficticios que son parte de una comunidad o un colectivo. El resultado final de la tesis de Daniel fue el codiseño de un método de creación de personas más accesibles, más conscientes a los potenciales usuarios, no siempre parecidas a los creadores de esas tecnologías. ¿Será que entendí bien? Lo dejamos seguir contando. Y entonces, ¿cómo fue el pasaje de estar desarrollando personas para un equipo que está diseñando nuevas tecnologías en Namibia a trabajar para el gobierno del Reino Unido? Bueno, pues supongo, yo aunque soy español de nacimiento, llegué al Reino Unido en el año 2003, aquí donde estoy hoy día. He desarrollado mi carrera académica en cuanto a que mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado han sido llevados a cabo aquí. Mi maestría y mi licenciatura son de medios de comunicación y cine. Yo he trabajado aquí haciendo películas. Entonces, después he hecho un doctorado en ciencias de la informática aquí también para completar un poco mis conocimientos artísticos y científicos, por así decir. Y bueno, pues a través de ese doctorado fui a Namibia, después me fui a trabajar a India, donde me dieron trabajo en experiencia de usuario. Fui vicepresidente de métodos avanzados en la empresa que se llama Human Factors International. Es una empresa muy asentada desde los años 80 ya en este campo nuestro. Y bueno, pues de ahí me llevaron a Sudáfrica, a Johannesburgo, otra vez cerca de Namibia. Y de ahí pues me regresé al Reino Unido porque, bueno, había disfrutado y había hecho todo lo que tenía que hacer con los indios, entonces decidí que regresar al Reino Unido podía estar bien. Vine a trabajar para la Open University, la Universidad Abierta del Reino Unido, hice un postdoctorado con ellos a raíz de haber terminado el doctorado
Y a partir de ahí, pues no sé, un día me llamaron y me ofrecieron un trabajo de investigador de usuarios para el gobierno británico y pensé, wow, qué bien, ¿por qué no? Y entonces pues me mudé de trabajo a lo que estoy haciendo hoy día. Para los Correcto. servicios del diseño digital del gobierno. Correcto, estoy trabajando para ellos, aunque no soy empleado de ellos, pero sí, mi trabajo realmente es, bueno, pues como os comentaba al principio, queremos definir así, yo pienso que se puede definir como una metodología gubernamental que se ha instaurado en este gobierno ya, digamos, seriamente desde el año 2011, aunque lleva desde los años 90. Y sí, es una metodología donde hay una serie de parámetros y una serie de hitos, ¿no?, que hay que cumplir y cumplimentar para ser capaces de tener un servicio que esté probado, y probado quiere decir probado con los usuarios, ¿no?, que es una de las grandes apuestas del gobierno británico, que no es por ser investigador de usuarios, pero me parece que es una de las cosas más inteligentes que se puede hacer, porque al final y al cabo todos somos el dueño del gobierno como pagadores de impuestos, o todos los que pagamos impuestos. Entonces creo que es sensato preguntarle al que paga impuestos cómo quiere sus servicios en base a lo que, bueno, lo que se plantea desde el gobierno, ¿no?, como servicios y como métodos de transacción. ¿Viste, no? Si tenemos pruebas de que hay un grupo de usuarios, unos grupos de usuarios que han planteado algo que puede no ser una solución, pero el concepto del diseño implica una solución, digamos, diferente, entonces eso no es que se pueda cambiar, se presenta el caso y si el caso tiene la fuerza suficiente, se lleva a cabo. Os voy a poner un ejemplo que a lo mejor es ínfimo y no tiene tanto sentido, no es una cosa tan wow, no es una cosa que ha cambiado el mundo, pero ayer leyendo, por ejemplo, en cuanto a Brexit, como sabréis, hoy día estamos con el método Brexit, la solución Brexit, y yo como residente en el país formalizado, pues mi trámite ha sido bastante sencillo. Ha sido llevado a cabo de manera, digamos, online, en línea, como tú comentas, Mariana, de esa manera sencilla y homogénea en la que trabaja el gobierno, pero me encontré un detalle leyendo una de las páginas de esto de Brexit para europeos como yo, donde había una cosa curiosa, había un pie de nota, ¿vale?, un footnote, y te llevaba desde el número 1 hasta el footnote, hasta el pie, y de ahí había un icono que yo nunca había encontrado algo así, y ese icono le podías clicar y entonces te llevaba otra vez al texto, lo cual me parece muy inteligente, ¿no? Tenemos el miedo, por así decir, si claro, clico ahora en el número 1, me va a llevar al final del documento y me va a tocar a mí ahora subir para arriba otra vez hasta el... No, ahí estaba pensado ya con ese bookmark, ¿no?, para poderte llevar arriba otra vez. Un avance dentro de ese sistema homogéneo, que lo que quiere obviamente eventualmente es, bueno, pues no sé si homogeneizar, pero sí hacer las cosas, digamos, a priori, no necesariamente más sencillas para los usuarios, porque reconocen los procesos y los caminos que se llevan en los servicios que se ofrecen. Claro, pero ¿vos sabés la historia de esta iniciativa? Porque yo tengo entendido que el GDS es una parte del gabinete de gobierno, ¿no es cierto? Sí, sí lo es. Y tiene, bueno, hay un libro que se llama Digitizing Government, y se me ha olvidado ahora, uno de los autores se llama Mark Thompson, que es un tipo que trabaja de profesor en la Universidad de Cambridge, en el Judge Business School. Y bueno, ese libro a mí me parece que está muy lindo porque cuenta un poco la historia del gobierno y de la digitalización, o los intentos en el gobierno británico desde los años 90. Y me parece fascinante porque te cuenta incluso un poco los errores o bueno, pues las complicaciones, ¿no?, los retos que plantea llevar a cabo este tipo de aventura digitalizadora de un gobierno entero, de un país de 66 millones de habitantes y un país, digamos, que está en el top del desarrollo, como se diría, que es el Reino Unido, ¿no? O sea, vos sos parte de un equipo que se va trasladando de ministerio a ministerio de acuerdo a cuáles son las necesidades que tienen de armar nuevas plataformas digitales. Pues si lo vemos de una manera idealista, sí, ese soy yo. Si lo vemos de una manera realista, yo soy un trabajador autónomo que se dedica a esto en base a, bueno, pues equipos en concreto, con contratos en concreto, en base a lo que, digamos, la mezcla entre lo que yo busco y lo que ellos necesitan, y donde yo encuentre ese hueco para entrar, o esa oferta que se me proponga, pues es donde entro. Y bueno, pues hay bastante libertad en el sentido de elección, y eso pues a veces es bueno y a veces no es tan bueno, y yo creo que estoy intentando buscar mi lado bueno, ofreciéndole lo mejor de mis habilidades y mis capacidades en este caso, al gobierno británico.
Entonces, en general, ahora que, por ejemplo, estás cambiando de un ministerio a otro, ¿cambia también tu equipo de trabajo? Y sí, totalmente. Que yo sepa, a lo mejor me encuentro a alguien que conozco en la carrera que llevo en este gobierno, pero a priori todo el mundo cambia y todo, sí, todo cambia. Y en el mismo equipo tuyo, siempre, o sea, siempre GDS tienen esta metodología que también tiene que ver con cuántos diseñadores y cuántos investigadores hay en un equipo de trabajo, ¿cierto? Correcto, y digamos que grosso modo una estructura, digamos así, estándar, y voy a utilizar unos pocos de términos anglosajones, con lo cual les pido disculpas de antemano, pero digamos que tenemos un delivery manager, tenemos un product owner, tenemos uno o varios business analysts, dependiendo de cuántas, digamos, venas de trabajo que haya. Por ejemplo, donde estoy ahora mismo, que me queda esta semana, tenemos 3 business analysts, porque tenemos 3 tipos de, digamos, de trabajo diferente. Tenemos user researcher, tenemos también el UX designer o interaction designer. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una cosa que a mí me parece muy sensata de GDS, del gobierno británico y su manera de trabajar la tecnología, es content designer, diseñador de contenidos, que le podrías llamar escritor, pero no es solamente un escritor, pero bueno, se centra un poco en el diseño de los contenidos. Y si no me equivoco, no me falta nadie más. Luego, obviamente, hay gente que son trabajadores permanentes del gobierno, que eso forma ya otra escala, que es lo que se llama la transformación del negocio, ¿no? El business transformation o business change es una de las cosas que el gobierno británico está llevando a cabo con mucho empeño. Y bueno, pues se trata muchas veces de enfrentar, por así decirlo, literalmente, enfrentar a esos equipos digitales, como los que menciona la estructura ahora, con gente que a lo mejor no está tan en el mundo digital, pero que necesita o que se beneficiaría del apoyo de los servicios digitalizados en base a lo que ellos hacen en su trabajo día a día, trabajando como permanentes para el gobierno. Bueno, en general los diseñadores que estamos trabajando para otros gobiernos, como admiramos mucho el trabajo que armaron los de GRS y entre otras de las muchas cosas que admiramos es que tienen tal cantidad de diseñadores y de investigadores de usuarios en los equipos que hacen muchísimo trabajo de la comunidad, hacen mucho trabajo para mantener a estos diseñadores como bien educados y constantemente actualizándose. Sí, eso qué duda cabe. Por supuesto que en ese sistema del GDS, aquí en el Reino Unido, la formación, no sé, yo si soy honesto, he estado solamente en uno de los programas de formación, que es el diseño de prototipos, ¿vale? Y me pareció fascinante. Tienen muchos más. Tienen pues desde el Agile, ¿no? La metodología ágil. Tienen diseño de servicios, tienen muchos programas formativos que todo suena muy bien. Yo honestamente, no es con Human Factors International, hice bueno, pues me ofrecieron un entrenamiento muy bueno, una formación muy buena. Con el doctorado también la he tenido, trabajo de campo en Namibia. Entonces, como que de alguna manera uno ha hecho un postdoctorado, es como que a lo mejor no quiero más entrenamiento de momento, porque sí, la verdad es que hay cosas muy, muy interesantes que se desarrollan desde aquí, desde el Reino Unido a modo país y desde GDS a modo particular del gobierno, sí. Yo no me refería al caso como de la educación, como de los trainings formales, sino que me refería que también hacen mucho trabajo en como fomentar la discusión entre los diseñadores. Sí. Tuvieron una conferencia en verano pasado, por ejemplo, en Londres. O sea, como hacen mucho trabajo para que los diseñadores trabajando para el gobierno construyan una comunidad. Sí, bueno, sí, es verdad que a lo mejor me he ido a un caso demasiado concreto, pero sí que es verdad que hay, bueno, entre los blogs, los foros, los distintos eventos, sí que se desarrolla mucho. Bueno, sí, estos eventos yo creo que sobre todo son personas particulares que tienen pasión por lo que hacen y que buscan hacer esto y que buscan propuestas y que el gobierno las escuche y las apoya y sí, pues salen de personas, por ejemplo, ese grupo de varios gobiernos del mundo, donde tú y yo hemos coincidido por el grupo de Slack. Muchas de las cosas salen de aquí a lo mejor y bueno, pues se toman en otros países, otras cosas salen de otros países, pero quizá no sé muy bien. El Reino Unido quizá siempre ha ido
por delante en ese sentido porque ha empezado antes. Quizá no sea por otra cosa, pero sí que es verdad que sí que se promueven muchas actividades para, bueno, pues para eso, no solo para que esté la gente al tanto en el Reino Unido, sino que además a nivel internacional pues haya esta propuesta, como ha habido hace poco en París, que ha habido una propuesta de varios gobiernos y se han reunido allí pues gente que recuerde de Francia, del Reino Unido, de Canadá, de Australia, en fin, que es una manera, yo creo que muy linda, de mostrar intentos de mantener la democracia viva y a la vez mantener la tecnología que se instaure, que está bien instaurada en nuestro mundo hoy día, pues en los gobiernos para tener un mundo a priori con fortuna mejor. Bueno, y sobre todo una de las cosas que GDS estuvo haciendo es como dándole un rol muy importante a los diseñadores y una visibilidad en el gobierno que antes no tenían. Pero, ¿qué es lo que le podemos criticar? Bueno, pues por un lado, lo que comentas, yo creo que no solamente son los diseñadores, sino son las personas relacionadas con el mundo del diseño. Como crítica, pues no lo sé, es que la crítica creo que sería muy sencilla y a la vez muy complicada y es el sistema político, ¿no? Desde que hay cambio de gobierno, con lo cual hay cambios de, digamos, tácticas, igual que de estrategias en el gobierno y todo eso, pues a lo mejor encarece de manera importante los costes de, bueno, pues de estas transformaciones digitales, ¿no? Quizá esa sea una de las cosas. Ahora bien, eso es una crítica a nosotros como seres humanos que creo que para estar en 2019 todavía no sabemos quiénes somos, qué queremos ni dónde vamos. Y eso, pues, a mí personalmente me resulta preocupante porque creo que como no nos paramos a pensar, porque el día es un continuo y el día tras el día después, el día que viene y el día que ha pasado se convierte en un continuo, es complicado. Y uno de los efectos, uno de los eventos es esto del Brexit, donde uno ve que cuanto más se sabe, personalmente pienso, es más absurdo parece. Se ha votado un sí, parece un sí horroroso para el mundo británico, no para un español como yo que está aquí, y sin embargo se quiere llevar a cabo a toda costa. Esa es la crítica, ¿no? La paradoja del ser humano. Somos animales y como animales que somos, racionales o no, a veces no tenemos esa racionalización, pienso yo. Pero, ¿y eso cómo se traduce en el trabajo que están haciendo con los servicios digitales? Pues esto se traduce, por ejemplo, no es mi caso y no conozco directamente, aunque sí que conozco cómo han venido a proponer, por ejemplo, a varias miles de personas en el Departamento de Educación del Reino Unido, y no es algo novedoso, está en los periódicos, con lo cual no digo nada nuevo, pero proponen a la gente ser voluntarios en otros departamentos que hace más falta, pero a la vez que se hace más falta cuando las cosas están muy por hacer en ciertos aspectos en un departamento o ministerio en concreto, pues no sé, es eso, para mí es el querer ser seres racionales cuando seguimos siendo animales, como todos los demás, solo que tenemos una cierta capacidad de pensar algo diferente a otros animales y unas percepciones que si bien son diferentes a las de otros animales, a lo mejor también son erróneas. Y una de ellas es esta cosa que estoy haciendo yo sin parar, que es utilizar el medio oral, cuando hay otras maneras también de recibir sensaciones y de transmitir, de comunicar, que no son solamente el medio oral. Pero bueno, el ser humano estamos en general, sobre todo en el occidente, muy acostumbrados a la palabra y como tal, pues a lo mejor estamos perdiendo otras facetas muy importantes que nos ayudarían a ser de otra manera, no sé si mejores, pero sí de otra manera. Pero cuando estamos diseñando servicios digitales, ¿estamos haciendo cosas de más que no tendríamos que estar haciendo, a tu entender? Yo creo que sí, yo personalmente, y esta es mi manera y mi filosofía de vida, y les confieso y espero no equivocarme, que espero que en los próximos 10 años o menos, yo tengo ahora mismo 40 años, a los 50 años me pueda retirar a vivir en Namibia, donde estoy casado muy felizmente con mi mujer que está aquí conmigo en el Reino Unido, y dedicarnos a pasar un poco el tiempo intentando construir cosas para el bien común, igual que aquí creo que es mi trabajo hoy día, y me siento más contento que trabajar en otras cosas, pero se trata de acelerar. Yo creo que el decrecimiento es necesario porque todo este mundo occidental donde nos metemos a crecer y crecer y crecer, no, yo personalmente vengo de otro mundo diferente y creo que estoy más contento sin crecer tanto y ni tan deprisa, y si no tengo inteligencia artificial, pues a lo mejor intento conseguir continuar manteniendo mi inteligencia emocional como ser humano, y la artificial, bueno, pues que no sé, para los magos en la televisión, no lo sé.
Bueno, entonces te ves en 10 años viviendo en el campo en Namibia, ¿cierto? Los últimos 10 años todo lo que me he propuesto lo he conseguido y no me he propuesto nada del otro mundo, creo. Espero que en los próximos 10 años sí sea así y me pueda ir a vivir al desierto, y no quiere decir al desierto en el medio de la nada, sino Namibia es un país semidesértico, entonces por mucho que quiera no hay mucho más remedio que vivir en un lugar semidesértico y estaría tan contento, creo. ¿Y qué tiene Namibia? ¿De qué estarías tan contento? ¿Qué es lo que te gustaría encontrar ahí? Namibia, para mí, lo que me ha ayudado mucho a ver es, por ejemplo, cuando yo llegué, cuando tú y yo nos conocimos allí en 2014, es lo que yo llamo la manera de ser de los 80 en España, que era una manera de ser más, digamos, imbécil, ¿vale? Perdón por la expresión, pero más imbécil de una manera inocente. Sabíamos menos cosas porque sabíamos las cosas que había que saber. Teníamos los valores, la ética, la moral, la integridad, ¿no? Ser personas, bueno, pues sinceras y honestas, a priori. Eso yo en Namibia lo he visto, ¿no? También he visto cómo está entrando el mundo occidental y se está comiendo un poco todo y la gente piensa más en dinero que en otra cosa, como en muchos otros lugares del mundo, pero si no, todavía le queda mucho de esa variedad cultural y eso pues ayuda a tener una vida más, para mí personalmente, más tranquila que una vida en el Reino Unido donde cada uno va a lo suyo, ¿no? Cada persona se dedica a su historia diferente. Y bueno, pues eso es lo que creo que es lo particular de Namibia. Además de la geografía, que es preciosa, es un país muy variado, a pesar de ser semidesértico, tiene la flora y la fauna son inigualables. Bueno, pues es un país amplísimo, de 2,4 millones de habitantes, un país que tiene una extensión geográfica de casi el doble que el Reino Unido y sin embargo es la segunda en cuanto a población del mundo, ¿no? Después de creo que es Bután o algún sitio así. ¿Y te imaginas todavía trabajando de investigación de usuarios en Namibia? Pues quizás sí, o a lo mejor desde Namibia. No sé hasta qué punto en Namibia esto va a ser interesante. Ahora bien, sí que me planteo a priori, y ya veremos cómo resulta de aquí a los próximos años, el poder combinar vivir allí, que está allí mi casa, como hoy día. Mi casa sigue estando allí, tenemos hogar en Namibia, mi casa está en el Reino Unido, pero a lo mejor en vez de pasar casi todo el tiempo en el Reino Unido y después ir a Namibia de vez en cuando, es invertir los términos y pasar el mayor tiempo en Namibia, digamos 6 meses al año, 7, 8 meses, y luego 2, 3, 4 meses en el Reino Unido y hacer mi trabajo de investigación aquí. Factible, espero. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y bueno, pues seguimos ahí en la onda. Dale, te mando un abrazo, espero que estés bien. Igualmente, hasta luego. Adiós, gracias. Chao. La semana pasada estuve en Milán para la Semana del Diseño. La gente del Politécnico me invitó a dar una charla. El evento se llama Rethink, o sea, repensando historias de diseño de servicios. En el mismo evento dio una charla Mary Cook de FutureGov, también de Gran Bretaña. La charla estuvo buenísima. Para Diseño y Diáspora entrevisté a una diseñadora de servicios, Belén Palacios, que trabaja en la misma empresa. Es una empresa interesante porque solo trabaja con clientes en el sector público. La charla con Belén la publicaremos en breve. Así tenemos varias perspectivas de lo que está pasando en el sector público en Gran Bretaña. Ahí pasa de todo, hay mucha movida y muchos de nosotros admiramos y queremos entender más sobre cómo surgió y los diferentes modelos que tienen de trabajo en el sector público. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, la producción del podcast es de Andy Fechi, la edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Gracias, Juli. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Diseño y Diáspora. No olviden de recomendarnos y nos escuchamos en la próxima. Chao.